Se viene el fin de semana. ¿Qué votamos el domingo? Además con este aditivo del domingo. Como habíamos dicho aquí en algún momento, estas elecciones se entienden en realidad como un proceso que iniciaron en el mes de agosto con las elecciones PASO y que se van a completar precisamente con este domingo 22 de octubre, en donde se renueva la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación y un tercio del Senado Nacional. Habitualmente este tipo de elecciones se las denomina, se las conoce como elecciones de medio término, porque coinciden con la mitad de la duración del mandato del presidente, y en realidad yo te ofrezco, no sé, que supongo que podríamos hacerlo así, no tengo drama después en extenderlo, pero podríamos hacer un raconto rápido de lo que fue ocurriendo, en este caso en Buenos Aires y Córdoba. Buenos Aires, porque ya lo hemos dicho en algún momento, se concentra la madre de todas las batallas por el padrón electoral que precisamente sufraga allí en provincia. Y las elecciones PASO tenían al menos, ya lo hemos dicho, pero bien vale la pena volverlo a refrescar, dos objetivos. Uno de esos objetivos era que todos los partidos que pretendían precisamente participar en esta elección de este domingo pudieran tener un piso que le exige la ley, que es del 1,5% de los votos válidos emitidos. Es por eso que en el caso de Buenos Aires quedaron solo 5 fuerzas que van a ser las que van a competir: Unidad Ciudadana, Cambiemos, Un País, Frente Justicialista Cumplir y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Los candidatos que sobresalen en este caso son la expresidenta Cristina Kirchner por Unidad Ciudadana, en el caso de Cambiemos el ex ministro de Educación Esteban Bullrich, por País va Sergio Massa, el Frente Justicialista Cumplir Randazzo y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que allí en el caso de la izquierda, que es una cuestión que podríamos hacer una parte en algún momento analizar, es una conjunción de fuerzas que en realidad están de alguna manera atomizadas en partidos menores, y este frente alcanza, digamos, este porcentaje mayor. El tema en el caso de esta elección es que son muchos, de alguna manera, candidatos, en el caso de senadores, para pocos cargos, porque en realidad, ¿qué dice nuestra Constitución? Dice que se eligen 3 senadores y que esos 3 senadores se distribuyen, según la Constitución, de esta forma: 2 para la mayoría, 1 para la minoría. De repetirse el mismo resultado de las PASO, en este caso Unidad Ciudadana tendría los 2 por la mayoría. Bien. Y Cambiemos tendría Cristina Fernández y Tayana. Así es, y en el caso de la minoría estaría para Esteban Bullrich. En el caso de diputados, lo que exige en este caso la ley electoral es que los partidos que compiten este 22 de octubre tengan o alcancen un piso del 3%, y a partir de ahí aparece este sistema que es tan complejo, que es el sistema proporcional o sistema DONT de distribución de bancas, que es el que utilizamos generalmente en la mayoría de los cuerpos colegiados de nuestro país, de nuestra provincia e incluso nuestro Consejo Deliberante, en donde por este sistema proporcional allí comenzaría a hacerse la distribución. En el caso de Córdoba, lo único que elegimos son 9 diputados, es decir, aquí no se renueva nuestros representantes ante el Senado. En las PASO dejaron afuera 4 fuerzas políticas. Bien. Es decir, la que responde a Margarita Stolbizer, que es GEN, País, Somos y el Partido Humanista. Es decir, que de las 11 que compitieron en este caso en las PASO, solamente va a haber 7 que vamos a encontrar ahora en el cuarto oscuro. Y esto es muy importante tener en cuenta, de que uno de los objetivos de las elecciones PASO es precisamente ordenar la oferta electoral dentro del cuarto oscuro. Esto es muy discutido, muy debatido, pero en realidad en este sentido este filtro del 1,5 termina cumpliendo de alguna manera esa función de ordenador. Lo cierto es que a nivel país participaron en las elecciones de agosto, si mal no recuerdo, 207 fuerzas políticas a nivel país. 207. 207 en todo el país. En todo el país. De las cuales 60 de esas 207 quedaron afuera en las PASO, porque no alcanzaron a llegar al 1,5. Exacto. Y entonces ahora aparece en este sentido el octubre, sería como la elección definitiva o la elección final. Concentradas, digamos, las miradas siguen estando, en este caso en Buenos Aires provincia. Sigue siendo, creo que ahí está, la madre de la batalla. Y uno se pregunta, bueno, en realidad, ¿cuál es la
la razón, entre otras cosas, el número del padrón electoral y también quien protagoniza esta disputa que ha logrado polarizar incluso la elección nacional. Es decir, si uno mira la elección nacional, las provincias están en un dilema serio, porque en realidad no pueden provincializar las elecciones, ¿no? Sí, sí. Entonces, por más que presentan candidatos en donde el electorado estaría dispuesto a votarlo para cargos locales o provinciales, Claro. le está dando la espalda a estos candidatos que han tenido que redefinir inclusive algunas campañas, entiendo yo, para no perder tanto. Sí, creo, después de las PASO, que para mí son una gran encuesta, creo que después de las PASO, creo que cada uno de los partidos, incluso las encuestas encargadas por esos partidos, les dieron nada que ver con lo que fueran las PASO, ¿no? Digo, ¿va a haber sorpresas? ¿Se va a mantener todo igual? Porque, digo, hay un número del padrón que se va a definir por las fuerzas mayoritarias, ¿no? Claro. Porque hay algunos que han quedado afuera. En este caso yo creo que lo primero que tenemos que desterrar es esta falsa idea del empate técnico, ¿no? Se instaló en las PASO de que podría haber un empate técnico. El empate técnico es inexistente en la democracia. En la democracia se gana por uno y aun cuando quedan empatados, como por ejemplo lo que lo dije aquí en algún momento en la Comuna de San Roque, hay que volver a desempatar con una nueva elección o también no es inclusive que empatamos y vamos. en algún momento tiraban hasta la moneda para saber cómo terminaba el resultado de esa elección. En ese empate técnico que se instaló, en realidad terminó claramente un triunfador que fue Unidad Ciudadana, que incluso la manera en que se lo presenta es con una lectura bastante sesgada, porque en realidad solo se hace centro o foco en la diferencia de votos, indicando de que la diferencia fue por algo más de 20.000, pero en realidad es algo más de 20.000 sobre 3.300.000 votos, es decir, no son solamente 20.000. Estas lecturas que a veces se insiste en instalar son lecturas que entiendo yo son confusas, pero que bueno, de alguna manera en algunos casos han logrado instalar el objetivo de esta cuestión de que la diferencia va a seguir siendo por poco. Por lo menos los que analizan están hablando también nuevamente de una diferencia de el 1%, el 2% entre las dos principales fuerzas políticas. Lo cierto es que en aquel momento Unidad Ciudadana, con la expresidenta a la cabeza, obtiene algo así como 3.300.000 votos aproximadamente, es un 34,27% de los votos, y en el caso de Cambiemos, 3.208.000 votos, algo así como el 34,6%. Es la diferencia mínima, pero sostenida sobre una cantidad de votantes importante. Por eso cuando hablamos de la madre de la batalla, vemos que solo dos fuerzas políticas, que son las que tienen posibilidades de llegar al Senado, han concentrado cerca de 7 millones de votantes. Claro. Por eso hablamos del peso de la provincia de Buenos Aires sobre el resto. Si lo miramos para el lado de Córdoba, que sigue siendo un distrito muy importante y fundamentalmente en el esquema de estrategia de Cambiemos a nivel nacional, creo que el más importante, porque inclusive va a volver el presidente a hacer el cierre de campaña aquí. En Córdoba, sin duda alguna, que el resultado final no era el esperado. Es decir, que Baldassi ha obtenido 44,51% de los votos contra el 28% de Yarlora. Yo no sé si esa lectura estaba hecha. Como tampoco entiendo yo, estaba hecha, me parece que el kirchnerismo cordobés alcanzó el 10% de los votos. Claro. De mantener, estaría ingresando un diputado a la Cámara de Diputados. Exacto, que sería Carro en este caso. Claro, en la cuna del triunfo de Cambiemos, que todavía el kirchnerismo obtenga el 10% del sufragio, es también un dato para analizar, por más allá de que este dato no sea el que a veces sobresale de los análisis en general. Frente a esta realidad, aparecieron sin duda alguna cambios de estrategias comunicacionales en donde esto creo que también ocurre, recién estaba Julián hablando y que de esto sabe más, pero digamos, bueno, el equipo que gana no se cambia, bueno, usted sabe estas cuestiones, suele ocurrir, ¿no? Sí, suele ocurrir. En el deporte, poca modificación. Claro, se toca muy poco. Se toca muy poco, bueno, esto es lo que ha hecho Cambiemos en Córdoba. Claro. ¿Sí? El esquema se ha tocado muy poco. Se mantuvo. E incluso se hace algo que en realidad se le achacaba a la política tradicional y que es que el que está por encima de las encuestas, es decir, que entiende que gana, no debate. No debate. Sí. Eso se mantiene. Ahora, eso nunca va a ser
nunca va a ser una pena, una penalización para Diego el que gana, porque digo, la gente dice, ¿por qué no debato? No debato, ni intercambio de ideas. Nunca la gente claro, lo en va a realidad, decir, si no debatís, te voy a... O sea, vas a ser culpable y vas a tener una pena. Claro, en realidad lo que tendría que ser, quizás habría que pensarlo de esta forma, como una obligación, principalmente como obligación del candidato, así como tiene que tener la edad, tiene que tener la residencia. Yo creo que sí. Tendría que ser obligarse a plantear las ideas. Acá en el caso de Baldassi, el no debatir tiene un objetivo claro, es decir, primero que la diferencia obtenida no vaya menos, sino que sea grande, que es lo que están esperando, porque mayor cantidad de votos implicaría también una mayor sensación de respaldo y mayor presencia de diputados nacionales afines al gobierno nacional en la Cámara de Diputados. Pero también está escondiendo algo que los mismos compañeros de la Alianza Cambiemos indican sobre Baldassi, que tiene poco para decir. Claro, es un candidato que en realidad se ha instalado, ha gozado de las mieles del gobierno nacional y de la bendición del presidente, lo cual no es nuevo, estoy diciendo lo que está pasando ahora, no es nuevo. Y creo que también lo ayuda, no sé sin darse cuenta, pero Unión por Córdoba lo ayuda con ese discurso de estar peleado con el presidente Macri. Dos cosas le ayudó. La primera, instalar en la misma campaña de Unión por Córdoba la idea del cambio verdadero es un error comunicacional grueso, porque en realidad la idea es cambiemos. ¿Sí? La marca como tal fue impuesta y que cuando se entró a buscar y a desandar esta idea fue tarde, porque en realidad la campaña terminó siendo funcional a la idea del gobierno nacional de la polarización entre Cristina y Macri. Creo que se trasladó a Córdoba. Se trasladó a Córdoba. En esa lectura... Córdoba que nunca fue kirchnerista, o sea, nunca le dieron los números, digamos, al partido de la expresidenta. Sí, en realidad, en el caso de Córdoba, yo ahí haría una salvedad. La presidenta en el año 2011 gana incluso en San Francisco. Es decir, gana Córdoba y gana San Francisco. Digo San Francisco porque le pongo como la cuna... Sí. Capital del departamento de San Justo. Y la cuna de la Pampa Gringa, donde incluso había estado en discusión con el tema del campo y todo. Sí. Lo termina ganando. Ahora, habría que pensar ahí en ese proceso. ¿Cuánto hizo también el kirchnerismo en el gobierno nacional para que el resultado de Córdoba fuese En realidad hizo mucho. Lo que hizo precisamente de aislar a la provincia, trasladando una cuestión de tipo partidaria con el gobernador de la Sota al pueblo cordobés, es un error también garrafal, que terminó pagándose, costándole la elección final en las urnas, que podría haber sido una elección, sí, sin duda a lo mejor perdida, pero no sé si por esa diferencia que le terminó alcanzando para ganar país. Entonces yo creo que ha habido errores groseros de gestión, y que después en la estrategia comunicacional hacia puertas adentro de Unión por Córdoba, que en realidad también en el anterior balotaje militó a favor del cambio, ahora desandar la idea del cambio le ha costado al candidato que estén haciendo cruces de que la diferencia no termine en el 20%, como dicen algunas encuestas que podría llegar a ocurrir. Entonces, esa situación ha generado estas cuestiones de las que estamos hablando, cambios comunicacionales para este tramo hacia octubre, y también esta idea de que el que debate en este sentido se expone, y exponer a algunos candidatos no es bueno, y por lo tanto no hay que debatir. Lo cierto que te diría en esto, y me parece a mí clave, ¿no? Estas elecciones cuando comenzaron a instalarse parecía que a nadie le interesaba, que no servían para nada, que era no. ¿Qué íbamos a elegir? ¿Qué íbamos a elegir? En realidad, las elecciones terminaron siendo elecciones que le terminaron importando más de la cuenta, más de uno. En algunas de estas cuestiones saben que este es un fuerte trampolín para las elecciones dentro de 2 años, que son para cargos ejecutivos, que se posicionan de esa manera, que tampoco los resultados son definitivos, porque en realidad cuando uno mide, por ejemplo, a Schiaretti en la provincia de Córdoba, sigue teniendo una aceptación positiva muy fuerte, con lo cual está claro que está en juego otra situación dentro de la provincia.
También eso implica madurez del electorado que sabe de alguna manera elegir en función de lo que cree y de los tiempos que cree que le conviene y en función de aquellos candidatos que ve mejor en este sentido posicionado, o que lo interpreta mejor o que lo representa mejor. Y esa es, digamos, la realidad que se ha ido presentando. Lo cierto es que la cuestión sigue estando muy interesante en Provincia de Buenos Aires, porque si en realidad la diferencia termina siendo de 2 puntos, pareciera ahora a favor del candidato oficialista, habría que ver cuál es el resultado final, porque las encuestas en el último tiempo no han andado... No han dado muy bien en la tecla en los últimos por años. Por eso, si se diera eso, aún así, y mirando la capacidad de movilización de ayer de Unidad Ciudadana y demás, a futuro la cuestión sigue siendo de una batalla importante, por lo menos en Provincia de Buenos Aires. Digamos, ¿Córdoba termina de torcer en el país? Siempre Córdoba ha tenido ese votito que... Córdoba ha tenido siempre esta particularidad. Por algo el presidente cierra en Córdoba. Sin duda alguna que este es el bastión más importante que ha tenido. Totalmente. La franja del centro de la nación le dio en el balotaje la victoria que incluso le negó la misma provincia de Buenos Aires, donde la candidata a gobernadora del PRO obtenía mejor performance que él como presidente, y el centro como Córdoba, el centro que tiene que ver con Mendoza, bueno, todo ese grupo de provincias son las que en definitiva, que son también las con mayor concentración poblacional, y las que corresponden al cinturón industrial más fuerte de la nación, las que le han terminado dando el sustento, y particularmente Córdoba, donde no olvidemos que la diferencia fue cerca de 800.000 votos. Entonces, bueno, evidentemente que aquí será el cierre de su acto. Bueno, Mariano, te agradezco. Hay que ir a votar el domingo, sí o sí. Hay que ir a votar el domingo, como siempre le digo. En la mayoría de las elecciones finales en esta, las PASO logran instalar en general el tema, y luego cuando uno mira los logaritmos de las elecciones de octubre, generalmente siempre suben un puntito más de participación. Ojalá que así sea, sobre todo pensando que es un ejercicio que no solamente implica una obligación, más allá de que en nuestro país sean obligatorias, sino un buen momento en donde hay muy pocos momentos en la democracia de masas, muy pocos momentos, en donde la soberanía retorna al soberano, muy pocos. Porque en general la democracia de masa funciona siempre con soberanía delegada. Es decir, yo se la delego a alguien que me representa a mí, aunque después no me represente nada. Pero bueno, digamos, la acción está. Está, la representa. En los pocos momentos en que eso que ha sido delegado vuelve, es en el momento donde yo voy al cuarto oscuro, tomo el voto y ejerzo el acto de votar. Entonces yo creo que por eso tiene que ser tomado con mucha responsabilidad y por lo menos informarse en esta semana de las propuestas, o si ya lo tienen definido, no olvidar asistir.